Hola amigos, ¿cómo están? Una vez más, bienvenidos a este tu podcast Gestión de Conocimiento. La semana pasada hablamos del tema China y el tiempo realmente es muy corto y quedamos en continuar. Pero, ¿qué cosa estamos viviendo en la actualidad? Estamos viviendo en la actualidad un momento clave en la historia. Momento en el que el equilibrio de poder mundial está cambiando. Todos ustedes están notando cómo cambia ese equilibrio de poder. Y China está en el centro de ese cambio. Sí, China está en el centro de ese cambio. Pero hoy la batalla no se libra en fronteras geográficas, sino en los circuitos de un microchip de 2 nanómetros y en los algoritmos de la inteligencia artificial. Todos hablamos de la inteligencia artificial, compartimos modelos de inteligencia artificial, compartimos productos de inteligencia artificial, pero ¿qué es esto? La pregunta no es solo si China influye en el mundo, la verdadera pregunta es, ¿puede China alcanzar la soberanía total frente a las restricciones de Occidente, frente a las restricciones de Donald Trump, frente a las restricciones que impone Estados Unidos? Una vez más, bienvenidos a Gestión de Conocimiento, donde hoy analizaremos la muralla tecnológica, la carrera de Beijing por sobrevivir y liderar en la era del de-risking. ¿Qué cosa es el de-risking? Es un término en inglés que significa reducir o minimizar riesgos. Quédate aquí porque entender esta competencia es entender quién controlará el futuro. Nos encontramos, como siempre, con Pedro Bedón. Amigos, muy alegre de estar con ustedes y la compañía que siempre nos acompaña. Gracias. Y César Ferreiros. Amigos, nuevamente con ustedes, bienvenidos. Y su anfitrión, ustedes me conocen, Rubén Águedo. Vamos a imaginar un mundo donde su automóvil, su teléfono e incluso la red eléctrica que ilumina su casa dependen de una decisión tomada a 10.000 kilómetros de distancia. Ese mundo no es una distopía futurista, es el tablero geopolítico del 2026. Y ya iniciamos. Parece mentira, ya pasaron varios días de este año. Hace varios días estábamos pensando en la Navidad, del Año Nuevo, pero ya estamos viviendo el año 2026. Hoy la mayor muralla de China no está hecha de piedra y ladrillo, sino de nanómetros y algoritmos. Mientras escuchas esto, se está librando una guerra silenciosa por los semiconductores de 5 nanómetros y la soberanía de la inteligencia artificial. No es solo una disputa comercial, es la lucha por quién definirá las reglas de la existencia humana en las próximas décadas. Para entender por qué China invierte miles de millones de dólares en tecnología, debemos mirar su historia. Y esto hicimos referencia en el podcast anterior. Como explica Henry Kissinger, China se ve a sí misma recuperando su lugar legítimo en el mundo tras el siglo de humillación. El liderazgo actual tiene una obsesión clara, la autosuficiencia. En este año, el 2026, bajo el despliegue del 15º Plan Quinquenal, el concepto de rejuvenecimiento nacional ha mutado. Ya no se trata de ser la fábrica del mundo, sino de no depender de nadie. China necesita ser autosuficiente. Ya ha visto los problemas que tiene con Estados Unidos, con los semiconductores, con las restricciones, entonces no quiere depender de nadie, quiere ser autosuficiente. China aprendió que en el siglo XXI la dependencia tecnológica es una vulnerabilidad estratégica. Por eso, lo que hoy llamamos soberanía tecnológica es para Beijing una cuestión de supervivencia nacional. ¿Qué nos puede indicar
César o Pedro. Primero César, a ver, o alguna pregunta, algo adicional a esta introducción para poder desarrollar de acuerdo a los requerimientos de ustedes. Bueno, sin duda el tema de la tecnología es algo que está sobre la mesa y es algo que llama mucho la atención. Obviamente, las grandes potencias están tratando de hacer cosas diferentes y de superarse unas a otras, y obviamente el tema del manejo de los chips es algo importante. Pero además de la tecnología, uno se tiene que preguntar para qué se usa la tecnología. Y yo creo que aquí lo que tenemos que ver es el uso principal. ¿Qué cosas se puede hacer con la tecnología? Se puede mejorar, por ejemplo, el tema de la salud. La salud es algo importantísimo. Hoy la expectativa de vida de una persona excede los 80 años sin ningún problema. Hace algunos años era 60 y hace un siglo atrás era 40. Por eso es que tenían los matrimonios de personas de 20 o 30 años y la esposa tenía solamente 13. ¿Por qué? Porque vivían hasta los 25, sin ir muy lejos. San Martín, don José de San Martín se casó con una señorita de 13 años y esta señorita tuvo una hija y murió a los 25 años y ahí se acabó. Y luego estuvo viviendo por muchos años con su nieta. Pero para no desviarnos un poco del tema, eh, el- uno de los grandes problemas que existen hoy en el mundo es la salud. Y la salud básicamente viene y la tiene cada uno de nosotros por los genes, por nuestro ADN. Una de las cosas y uno de los rubros en donde China está trabajando muy fuerte es precisamente tecnología para modificar el ADN y de alguna manera quitar aquellos eslabones que generan problemas. No sé si alguien tiene Parkinson, si alguien tiene posibilidades de una enfermedad cardíaca o tiene asma o lo que fuera. Enfermedades que pueden venir como consecuencia o hereditarias, llamémoslas así, o de cáncer. Entonces, se está trabajando bastante en esto y China es uno de los líderes. Obviamente, el gobierno chino no publica y no es tan abierto como en Occidente publicando sus resultados, pero en realidad si uno investiga un poquito va a ver que China está generando acciones y actividades para poder extender la vida de las personas de una manera buena, porque no es lo mismo vivir a los 80 años con dolores, con problemas, que vivir como si tuvieras 60 y de pleno uso de tus facultades. Yo creo que esa es una de las cosas que más énfasis va a tener y lo que va a cambiar el mundo más adelante. Obviamente tenemos que ver el tema de la alimentación, tenemos que ver el tema del agua, tenemos que ver el tema de la energía, pero si me preguntas por dónde viene el futuro, yo creo que viene por ese lado. Pedro. Bueno, sí, todo lo que ha Perdón, mencionado es perdón, cierto, ¿no? pero Sí, sí, disculpe que le adelante. corte, antes que se me vaya la idea. Mira, Dime. el tema que tú has introducido, César, muy interesante, el tema de la salud, ¿no? Entonces, bueno, justo Pedro, también quería yo compartir una información de esta semana. Ustedes saben que la inteligencia artificial se está potenciando así diariamente y van sacando cantidad enorme de información, actualización, etcétera. Esta semana me enteré y salió que ChatGPT, ustedes saben ChatGPT, la inteligencia artificial de OpenAI, la que normalmente usamos para una serie de tareas, y si no lo usan nuestros seguidores, usen los ChatGPT de OpenAI, baja, y si hace años usaban el famoso Google, se voy a googlear, ahora tienen que chatear con ChatGPT. Pero ChatGPT, dentro de esto va actualizando, han sacado una actualización. Leí, porque todavía no está acá en Perú, pues eso también por eso, Pedro, disculpe, te he cortado, Sí, sí, no. tú que estás afuera, ahí han sacado una actualización, ChatGPT Health, salud. Entonces, va a tener una ventana, vamos a llamar así para que todo se entienda, donde nosotros vamos a poder, si ahora es genérico, ustedes saben, ojo, la inteligencia artificial también, señores, para explicarles, se equivoca.
O sea, no es que se equivocan, no, sino que te dan respuesta en función a los modelos, en función a la información que tiene, pero muchas veces inventan para darte una información y parecen fidedignas. Por eso no deben confiarse en la información que le da la inteligencia artificial. Todavía los modelos no están, bueno, están actualizando, pero todavía la respuesta no es algo exacto, exacto. Ayuda, sí. Pero dicho esto, están sacando esa funcionalidad de ChatGPT Health, donde hay una ventana, vamos a decir así, donde uno va a poder subir sus análisis, va a poder subir sus radiografías, va a poder subir toda su información médica y nos va a dar información. Nosotros vamos a poder preguntarle, así como vamos nosotros al médico y el médico nos da, nos da nuestra lista para sacar nuestros análisis y luego regresamos con los análisis y el médico en base a estos análisis nos diagnostica y luego nos da en la ruta cómo debemos seguir para estas enfermedades. Igual, ahora vamos a ver el comparativo, ¿no? Si una inteligencia artificial que tiene millones y millones de información comparado con la parte médica, cómo esto va a ayudar. Aparte de eso, va a estar sincronizado con los apps de salud que uno tiene. Hay un montón de apps de salud que uno tiene, con el Apple Watch, etcétera. Y entonces, esto va a facilitar, y lo que decía César, ¿no? Va mejorando la calidad de vida, va mejorando, ¿y a dónde va a llegar? La expectativa de vida se va a incrementar. Pues si la expectativa de vida ahora es el promedio de 87, va a llegar a 90, 100, entonces debemos prepararnos para esto. Discúlpame, Pedro, vamos con tu... No, Con, no, 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 no hay que disculpar, Rubén, al contrario, más bien interesante. Cortés. Pero sabes, a propósito de lo que acabas de mencionar y lo que mencionó César, hay un riesgo, ¿no? Porque yo he escuchado de lo que tú dices, sí, yo he consultado mis síntomas en la inteligencia artificial, ¿no? Pueden citar varias, ¿no? Y dice, y mi pronóstico es esto, y entonces se comienzan a automedicar. No, Entonces, ese es un tema. No hay que pensar, y es más todavía. Como bien dijiste, y yo también lo he comprobado, hay respuestas que te da diferentes. Inteligencia artificial puede ser de Google, o la de Copilot, de Microsoft, ¿no? Y las otras te dan respuestas que a veces no son correctas, ¿no? Y uno mismo se da cuenta. Entonces, pero para aquellos que no tienen conocimiento del tema que están consultando, pudieran tomar como cierta la respuesta. Y entonces aquí lo que sí yo les aconsejaría es que pidan una consulta, piden todo, pero que pidan las fuentes. Y entonces van a las fuentes y de esa manera más o menos pueden estar certeza de la respuesta que le está dando, ¿no? Pueden verificar, porque la información que nos da es producto de todo el almacén de datos que tiene y de acuerdo a eso procesa. Pero no siempre es correcto. Puede ser que la información que le hayan dado no sea la más apropiada y entonces uno toma una decisión incorrecta. Y hablando de salud es peor. Entonces, aquí la idea no es dejar al médico del costado. Esto te puede servir más bien para que en una cita médica tú puedas consultar, ¿no? Claro, el médico se va a sentir un poco incómodo, yo entiendo eso, porque le va a decir, oye, ¿tú has estudiado medicina o no? ¿O qué? No, sino simplemente estás consultando o eres una persona que le gusta investigar y que le gusta ir a una cita preparado con el diagnóstico que tiene y con los supuestos que él ha leído, puede mencionarlo, ¿no? Entonces, de esa manera puede intercambiar ideas, pero hay que tener mucho cuidado. En el tema de salud, sobre todo, ¿no? Yo preferiría ir a un médico que hacer la consulta directamente, ¿no? Si ustedes ven ahorita en Internet, digamos, la información es abundante, pero no todo es cierto. Entonces, estamos en una etapa de desinformación. Hay muchas cosas que son inciertas y hay otras cosas que tienen una intención, digamos, que desconocemos, que te quieren desviar la opinión. Justamente hablando de tecnología, hablando de China, nosotros no hace mucho escuchamos con gran pompa y desarrollo de DeepSeek, ¿no? Eh, con chips de menor tecnología, con menos inversión, lograba éxitos, ¿no? Pero eso no nos consta a nosotros. eh, Supuestamente la información
que yo tuve acceso, decía de que sí, es cierto, ¿no? Que han llegado a cierto nivel, pero ¿gracias a qué? Gracias a haber sacado información de lo que tenían las empresas americanas. O sea, ellos no han comenzado de cero, han comenzado de lo que otros han desarrollado, ¿no? Y entonces obviamente el coste es más económico, porque todo el desarrollo, todos los años de investigación y todo ha sido absorbido, ¿no? Entonces, y lo otro es que, por ejemplo, he tenido ocasión, de principio que la tecnología no es buena ni mala, todo depende cómo se maneje. Y yo he tenido ocasión de ver algunos podcasts que, según mi apreciación, es un avatar el que está haciendo la explicación. No es una persona. Ya lo he visto yo en dos podcasts distintos, uno en un idioma y otro en otro idioma, diciendo la misma información. Pero a lo que voy es que no es el único, sino también he encontrado otro podcast, supuestamente de otra persona, más me parece un avatar, en donde la información que dan está mezclando lo real, lo cierto, con algunas cosas que no son ciertas. Entonces, para aquellos que conocen, eh, a veces les es difícil identificar, porque te está dando cierta información cierta, ¿no? Entonces, uno sigue la secuencia y llega. Pero ¿a dónde voy? Que en realidad esto, yo presumo, porque no tengo pruebas, de que esto tiene un objetivo de, como decía Rubén, ahora las guerras ya no son con balas, no son con soldados, sino es tecnología. Y la tecnología, con estos podcasts, ¿qué es lo que quieren? Es influenciar, ¿no? Y influenciar a ciertas personas, o a la mayoría de las personas, para ir en contra de algo y lograr un objetivo, ¿no? Entonces, aquí en la tecnología china tiene una ventaja, ¿no? Porque todo eso viene de una sola cabeza. Entonces, ahí tienes a todos los desarrolladores y el gobierno es el que decide qué cosa y cómo se hace. Quién se junta, cómo se separa, la información tú me la das, no la puedes retener. Eso es autoritario y así es el gobierno chino. En los países occidentales no es así, ¿no? Entonces, de repente, esa es una ventaja, pero también puede ser una desventaja frente a todos los que no están fuera, ¿no? Y desventaja para los propios chinos, ¿no? Porque si las cámaras de televisión, toda la tecnología que tienes de desarrollo de identificación digital, saben toda tu vida y que tienes, los chinos, obviamente, la nación china trata de desarrollar su propio software, no depender tecnológicamente de otros y también su propio software, su propia eh, inteligencia artificial. Y es así como tienen uno parecido a Google, pero en China, ¿no? Pero ellos llevan el control de todo. O sea, no es que tú tengas opción de consultar en China, siendo chino, tengas la opción de hacer tu podcast y sacarlo libremente al mundo. No, no es posible, porque tiene censuras, tiene controles. Entonces, la tecnología ahí en China sirve para controlar a su población. Entonces, el hombre sin libertad, yo creo que no va. Y ese es el gran temor de China, ¿no? ¿Por qué? Justamente, estaba persiguiendo las religiones y también, el- digamos, esta corriente de pensamiento en China, que buscaba justamente no solamente la paciencia, sino la bondad y la libertad. Y eso va en contra de lo que es el partido chino. Entonces, justo el mayor riesgo que tiene China es su población, que su población cambie, piense y obviamente ya no va a ser el mismo poder autoritario. Entonces, por eso persiguen a estas corrientes, ¿no? Cristiana, católica y esta corriente reflexiva que tienen, que ha nacido en China, ¿no? Que tiene muchos adeptos porque son perseguidos. Entonces, la tecnología en este caso es de opresión a la población. No está bien usada, porque lo están manejando ellos. Pero sí han logrado avances, ¿no? Si ustedes ven en el campo militar, han avanzado. En el campo de la medicina, cierto. Es tanto así que creo que en una reunión que tuvo Xi Jinping eh, con el presidente ruso Vladimir Putin, le dijo, pues, ¿no? Le dijo, oye, ya la vida se puede prolongar, Mm. ¿no? Y entonces salieron varios artículos, no exactamente esas palabras, pero eso es lo que quiso decir,
Y salieron, obviamente, varios artículos diciendo que sí, efectivamente, porque en China, eh, tú cuando necesitas un órgano, te llevan y te cambian de órgano al toque. Entonces, todos especulaban cómo sacan los órganos, porque en un hospital central de trasplante de órganos, uf, un montón. Entonces, ¿y dónde salen los órganos? Entonces, unos decían, artículos no, obviamente no probados, pero las pruebas son que sí se hacen digamos, estas operaciones de colocaciones de órganos, reemplazando órganos en personas que tienen problemas. Sí, tienen las estadísticas de cuántas personas son operadas, ¿no? Con trasplante de órganos. ¿De dónde se obtienen los órganos? Ahí viene la especulación, porque eso no es cierto, ¿no? Algunos dicen que de laboratorio, otros que son sintéticos, ¿no? Que exactamente todo, pero otros son incubando óvulos humanos y todo un proceso para obtener órganos, ¿no? No se sabe, solamente son especulaciones, pero lo cierto es que sí hay un gran volumen de operaciones de trasplante de órganos. Eso es algo contundente. Hay un artículo donde llevan estadísticas, ¿no? Y mencionan los hospitales. Entonces, sí, hay un desarrollo tecnológico en ese lado, pero habría que ver si está atentando en realidad contra la ética, ¿no? Entonces, por eso digo, como tecnología, no es buena ni mala, depende cómo la usemos. La tecnología nos ayuda. Tenemos un montón de información ahora, lo que antes no podíamos tener. Podemos nosotros preparar, crear cosas en función de la información que tenemos, que antes tampoco disponíamos. Antes teníamos que ir a una biblioteca y tenía que ser una biblioteca surtida, porque a veces queríamos temas que no podíamos encontrar. Hoy en día sí podemos encontrar, pero hay que tener cuidado si la fuente en realidad es correcta. Entonces hay un riesgo ahí, pero sí hay información. Y el otro tema es que vemos en realidad el desarrollo de China, como decía Rubén en un principio. China pasó de ser la fábrica del mundo a tener su propia tecnología. Y vemos, ¿no? Por ejemplo, el caso de esta empresa que hace electrodomésticos a nivel mundial, que es la más grande, Haier. Es una empresa, es una empresa mixta. Más del 50% es estatal y el otro porcentaje es privado. Y en ese porcentaje privado, bueno, para aquellos que nos han seguido en podcasts anteriores, eh, nos damos con la sorpresa de que ahí está BlackRock, Vanguard, ¿no? Esos fondos de inversión americanos que son socios y que son accionistas de esta empresa Haier, ¿no? Que hace electrodomésticos y es la más grande a nivel mundial de electrodomésticos. Todo es automatizado. Entonces, y ahí está metido el capital americano, ¿no? Pero en menor del 50%, ¿no? Tienen repartido ahí entre varios fondos de inversión, europeos y americanos. Y China tiene el control. Pero no solamente eso, ¿no? Nosotros escuchamos de Huawei, una empresa que todo lo tiene automatizado. Prácticamente es un supervisor el que maneja simplemente los controles y el personal de mantenimiento que le da a las máquinas, que son prácticamente robots. Pero ahora China no solamente se ubica en el tema de robots, sino también humanoides, ¿no? Robots que tienen forma humana y que hacen sincronizaciones, digamos, como si fuera un humano. O sea, es bastante similar, ya han llegado a ese nivel, por lo menos lo han mostrado. Lo otro, sabemos que una de las aplicaciones, por ejemplo, es el mantenimiento predictivo. Si estamos hablando de logística, entonces dices, oye, en logística, en la forma tradicional, decíamos, ¿cómo se manejan los repuestos? ¿Cómo puedo yo aprovechar? ¿No? Entonces, ahora todas las máquinas tienen sensores. Las máquinas con sensores llegan a un número de horas de trabajo y tienen indicadores, ¿no? Entonces dice, ok, si la bomba de aceite comienza a tener, no sé, pues disminuciones en el caudal de aceite que envía a la máquina, es probable que ya tenga una deficiencia y por tanto está llegando a su término de vida media y hay que reemplazarlo. Y ese sensor envía una señal justamente para adquirir el nuevo producto, ¿no? Y el jefe de mantenimiento tiene todo un cuadro que le prepara para la inteligencia artificial diciendo que tal máquina va a necesitar este repuesto de la otra máquina B también, y así se hace todo un programa que en una fecha determinada hacen el cambio, ¿no? Entonces, vemos cómo la inteligencia artificial ha ayudado en la gestión de logística, en el programa de mantenimiento por lo menos, y también obviamente en la secuencia, ¿no? Desde que sale del almacén hasta que llega al usuario final. Lo tenemos todo
todo el seguimiento, sabemos exactamente dónde puede estar. Entonces, esos son temas que nos ayudan en la gestión industrial. Y bueno, Pedro, si me permites, sí, mientras tú hablabas, yo recordaba una experiencia que tuve muy particular. Yo creo que todos nosotros hemos viajado. Y una de las cosas, una de las experiencias que tú tienes cuando viajas en un avión es todos los procesos por los que tú pasas. Pasas por el counter, luego llegas, pasas por la seguridad, pasas por migraciones, luego estás en una sala de espera y luego vuelves a pasar por otros controles, o sea, pasas por 4 o 5 controles. Y bueno, los controles están bien, pero a veces me da la sensación de que son muchos y que hacen perder mucho tiempo. Hace unos años me tocó viajar a la China y era un avión gigantesco, un avión en donde traía, no sé, pues 500 personas, era una cosa enorme. Parecía que estaba en una feria. Yo decía, ¿cómo vamos a hacer ahora para pasar todas estas personas con la experiencia que tenía? Y vamos a tener que pasar y por, no sé, por 30 segundos o 15 segundos que le tome a cada una de estas personas, pues esto va a ser 2 horas más que vamos a estar solamente en los procesos de control. Oye, agarraron, dijeron, el vuelo número tal, pase por tal puerta. Y no hubo ningún tipo de control, simplemente ya estaban usando un sistema de reconocimiento facial. Tú pasabas y automáticamente el sistema de reconocimiento facial identificaba que tú ya habías pasado por todos los controles previos y simplemente pasabas. Una vez que llegaste al avión, ¿en cuánto tiempo se llenó el avión? En 5 minutos. 5 minutos. O sea, fue una cosa que yo me quedé impresionadísimo. Luego llegas, volaste, aterrizas en la China y tú dices, ¿y ahora cómo voy a hablar? Porque los chinos no hablan inglés, o la mayoría no habla inglés. Cuando me pregunte cuánto tiempo voy a estar, cómo me voy a quedar y todo eso, mira, bajamos. Empezamos a caminar y esos aeropuertos son gigantescos. Lo único que entonces es seguir a la masa, porque simplemente no hay señalización en inglés. Entonces, o es muy básica. Empiezas a avanzar, 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 y de pronto veías que había como unos kioscos. Y la gente pasaba, ¿no? Y yo volteo y veo el kiosco, y en los kioscos lo que tú tenías eran imágenes de las personas que estaban avanzando con diferentes colores, verde, morado, rojos. Y lo que estaba en rojo significaba que estaban con una temperatura por encima de lo permitido y automáticamente los separaban. No, esto para control de enfermedades. enfermedades, plagas y todo lo demás. Y todo lo demás pasaba. O sea, tú llegabas después del tipo de migraciones, no te preguntaba absolutamente nada. Mirá tu pasaporte, veía que tú tenías todo esto y adelante, ni siquiera bienvenido. Y ya estabas dentro de la China, era alucinante. ¿Por qué? Porque usaban todas estas herramientas y tiene mucho sentido, ¿no? Porque si tú vas a viajar, vas a sacar tu visa, la visa la sacas con meses de anticipación, te registraste en la línea aérea tiene 12 o 14 o 16 horas para enviar toda la información a la otra punta en donde va a decir va a llegar César con su familia y ha pasado por todos estos procesos. Entonces, Bien, realmente, ¿qué necesidad hay bien. de que vuelvas a pasar por un control humano para preguntarte determinadas Eh, cosas? Esta gente ya está en otro level, en otro César, nivel, pero realmente. disculpa que te interrumpa, pero Sí. en Estados Unidos también hay aeropuertos que con reconocimiento facial no te identifican. Pero el tema no es ese. Ahora, dime tú, ¿cuántas personas quieren entrar a China y quedarse en China? No, ¿Cuántas personas quieren entrar a Estados Unidos y quedarse en Estados Unidos? no, estamos de acuerdo en eso, pero no estamos hablando de gente que quiere quedarse. Yo lo que estoy hablando es sobre los procesos, o sea, cómo Pero, la inteligencia artificial te ayuda a no, los no, procesos. Estoy pero hablando, tú me estás hablando de Estados Unidos hoy, 2026, 2025, 2024, estoy hablando yo de 2019, cinco no, años no, atrás, pero, no, eso no existía en los no, Estados no, pero yo lo que te digo son los controles. O sea, Unidos. si es igual, pues tú dices, oye, eh, ¿cuántos quieren ir a Irán en este momento? Nadie, pues, ¿no? Entonces, ¿qué control pueden poner en el aeropuerto? Ahora, Eso no es discusión, Pedro, pero una, el punto es, si te dieron una visa, te la dieron porque pensabas de que tú vas a regresar a tu país, ¿ok?
estadísticamente el 2% de todas las personas que ingresan se quedan. Ok, sobre eso no puedes hacer absolutamente nada, eso es estadística. ¿Cómo puedes saber si A, B o C es el que se va a quedar? No tienes idea, ¿no? Y Por eso simplemente los vas a tomar controles. decisiones basado en Es que yo un pienso tema que son dos, subjetivo. es que yo pienso que son dos condiciones distintas, dos ambientes distintos, ¿no? Entonces, sí es cierto, hay controles, automatización y todo ello. Y como habíamos dicho anteriormente, la tecnología existe. Lo que pasa es que no se ha aplicado, pero sí existe, ¿no? Si no, entonces, ¿de dónde tomaron? Sí, ¿No? es Había un cierto. desarrollo y todo eso, pero sí está. Lo que pasa que Ok, es pero un tema, mi punto en este caso no es que tú estés buscando evitar que entre personas para quedarse en un determinado país, por la razón que sea. Mi punto es que la tecnología se usaba y se utilizaba para hacer más eficientes los procesos. Y para eso se usa la tecnología, básicamente, para reducir tiempos, para todo lo que son procesos repetitivos, se hagan de una manera mucho más rápida. En algún momento hemos hablado que el Internet sirve para qué? Para llenar los espacios vacíos. Si tú usas la tecnología para llenar los espacios vacíos, en este caso, tiempo, en donde voy a tener miles de personas entrando a un aeropuerto, ¿por qué no lo hago más eficiente? Te puedes ir al otro lado, ¿no? Te vas a Vietnam y te demoras 2 horas y media para entrar porque los señores lo que quieren es de que les compres un Fast Pass que te cuesta $20 y te hacen pasar por la puerta VIP, ¿no? Entonces, eh, eh, claro, pero entonces tú mismo estás respondiendo a la diferencia entre uno y otro, ¿no? Porque hay objetivos de gobierno correcto, que son distintos, correcto. ¿no? Entonces, por eso es así, los controles son distintos, por los objetivos que cada gobierno tiene. Mm. Y como, Ya, obviamente, ¿no? La Pedro, tecnología Pedro aporta ahí, César, ¿no? bueno, el tiempo no gana, es nuestro tema del día de hoy, la tecnología. Yo quiero ya ir concluyendo. Como hemos visto hoy, China no es un villano, ¿no? Ni tampoco es un salvador, es una potencia con una visión de 1000 años que se ejecuta en planes de 5. Entender la muralla tecnológica, la manera como lo emplean ellos, justo era el tema de César y Pedro ahorita, cómo entender esa muralla, es entender que el poder en el siglo XXI ya no se mide solo en misiles, sino en la capacidad de procesar datos y controlar la materia prima del futuro, que es otro tema también, ¿no? Materia prima, cómo China controla, cómo las potencias controlan la materia prima del futuro. Amigos, si este análisis te ha dado una nueva perspectiva de cómo se mueve el mundo, te invito a que te suscribas. Suscríbete, nos va a ayudar, suscríbete y eso nos ayuda para que esto se haga viral y el algoritmo pueda llegar a mayor cantidad de personas. Nuestra misión es darle las herramientas que no solo vean ustedes las noticias, sino que entiendan lo que el sistema la genere. No te olvides de compartir este episodio con alguien que le interese la tecnología o la política. El conocimiento solo tiene valor si se circula. Síguenos en nuestras redes sociales y acompáñenos para el próximo episodio. Por mi parte, muchas gracias. Pedro, por favor, tus palabras finales. Y amigos, como siempre, este tema es muy apasionante y en realidad China tiene el control de muchos productos, de mucha materia prima que se utiliza en tecnología, pero en donde es deficiente es en energía. Y en estos momentos, con la noticia que tenemos, la contrapartida es Estados Unidos, que está tomando posición de la energía. Bueno, amigos, será un tema para la próxima sesión. Gracias. Muchas gracias. César. Sin duda, la energía va a ser un tema muy interesante a revisar en los próximos días y creo que más adelante podremos hablar de eso. Nos vemos la próxima vez. Gracias, amigos. Los esperamos en el siguiente episodio.